Ya, listo. No se olviden de marcar asistencia. Ok. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes otra vez a todos. Bueno, ya estamos semana 16. Quiere decir que después de esta clase nos quedan solamente 4. Ya, nos quedan solamente 4. Entonces, había estado pensando que como en RV se trabaja 20 teorías, o sea, cada semana va a haber teoría, no va a haber las últimas semanas para hacer repaso. Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Como son 4 teorías, podemos juntar las teorías en 2 clases. No es decir, en una clase hacer 2 teorías, en la siguiente otras 2, para tener las 2 semanas libres, ya para que sea solamente repaso, ¿no? Es decir, enfocándonos en los ejercicios, en recordar las partes más importantes de la teoría, en algunos aspectos los más importantes, ¿ya? Y además, esto, ¿sabes por qué resulta conveniente también? Porque la teoría de la semana 17 y la teoría de la semana 18 son inferencia y compatibilidad. Ahora, si tú explicas inferencia, también puedes, ya de alguna manera estás explicando compatibilidad, ¿ya? Así que básicamente eso nos favorece, ¿no? Que nos toque explicar tanto compatibilidad como inferencia juntos, porque se pueden explicar de manera muy sencilla ambos al mismo tiempo. Para la semana 18 dejamos lo que es la teoría de extrapolación, que es lo más importante, y lo que sería texto filosófico, texto científico, que es algo breve en realidad. Entonces, se puede hacer. Y nos daría tiempo para hacer unos cuantos ejercicios, sobre todo aplicativos, ¿no? De repente no tanto de miscelánea, pero sí aplicativos. Y ya dejamos las 2 semanas últimas solamente repaso así. Ahora, para el repaso aprovecha y cualquier duda que tengas, por ejemplo, a lo largo de la semana resuelves un ejercicio y tienes alguna duda sobre algún aspecto de la teoría, lo apuntas para que en el repaso ahí te puedo ayudar con ese problema. Y así que todas tus dudas que tengas, ahí lo reservas para el momento que nos toque ese repaso, ya para que todo quede claro, para que no queden dudas para la séptima. Porque en la séptima les va a venir el RV, en el final también, y en el examen de admisión en el caso de que también postules por el examen de admisión. ¿Ya? Así que sería bueno eso, ¿no? Las 2 últimas semanas. Entonces, están de acuerdo, me parece, ¿no? A ver, viendo el chat, me parece que sí. Me parece que están de acuerdo. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Muy bien. Ya, pero esta clase no, esta clase es normal. Esta clase es normal. A partir de la semana siguiente vamos a empezar así, ¿ya? En esta clase vamos a ver lo que es semana 16, es decir, sentido contextual, ¿ya? Sentido contextual. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver, ya, Kahoot después, pero no Kahoot porque yo uso Quizzes. Yo prefiero Quizzes. Se adapta mejor a lo que es textos. O sea, Kahoot puede ser, pero para los primeros ejercicios, pero después mejor es el Quizzes. Ok, vamos a empezar. Bueno, esta teoría es breve, ¿eh? Esta teoría es breve. Nos va a dar tiempo para hacer miscelánea bastante. Bueno, sentido contextual. Bueno, ¿de qué trata? Mira, sencillo, te lo explico con un ejemplo. Seguramente te ha pasado que cuando estás leyendo un texto, o una revista, puede ser una revista, un libro, o tu libro escolar, no sé. Estabas muy interesado en la lectura, pero de pronto apareció una palabra que tú el significado no lo conoces, o no estás muy seguro de su significado de esta palabra, ¿no? Eh, pero si tú has estado leyendo con atención el texto, seguramente te ha pasado que pudiste inferir el significado de esa palabra, ¿no? No sé si te habrá pasado eso, que estabas leyendo un texto, aparece una palabra que no sabía su significado, pero lo pudiste inferir. Lo pudiste inferir. ¿Por qué? Porque analizaste el contexto y te diste cuenta que esta palabra debería significar tal cosa. Entonces, básicamente de eso se trata sentido contextual. Te plantean a ti el texto de comprensión de lectura y lo que tú tienes que hacer es especificar cuál es el sentido, cuál es el significado en el cual se está utilizando la palabra en ese contexto. Básicamente es eso. ¿Ya? Entonces, así de sencillo es. Así de sencillo es ese tipo de ejercicio. Es de los más sencillos que puede haber en realidad. Me parece que debe ser el más sencillo de todo lo que es comprensión de lectura. Bueno, la clase básicamente va a ser como siempre, teoría, aplicativos y miscelánea, ¿no? Eso como siempre. Bueno, obviamente, para que tú puedas decir que has comprendido un texto, es porque puedes interpretar el significado que tiene cada palabra que aparece en el texto, ¿no? Porque de hecho las palabras pueden significar varias cosas distintas. Eso lo hemos visto ya en las primeras clases, ¿no? Las palabras tienen diferentes acepciones, que es casi lo mismo que diferentes significados, ¿no? Cada acepción, cada significado quiere decir que la palabra se puede utilizar en un contexto diferente cada vez, ¿no? La palabra suelta por sí sola no significa nada preciso. La palabra solamente adquiere un significado preciso cuando va dentro de un contexto.
dentro de una oración, dentro de todo un texto completo también, como va a ser el caso del sentido contextual. Por ejemplo, pensemos en una palabra, por ejemplo, la palabra pasaje. La palabra pasaje puede tener diferentes significados dependiendo del contexto, ¿no? ¿Cuál es el uso más común que se le da a esta palabra pasaje? ¿En qué contexto? A ver, puede ser cotidiano, ¿ah? A ver, la palabra pasaje, ¿en qué contexto suele ser o mejor dicho, ¿en qué contexto se puede utilizar? A ver, dígame. Claro, ¿no? Un camino, ¿no? O sea, una calle. La palabra pasaje sería una calle estrecha, ¿no? Un pasaje que está por ahí doblando la esquina, por ejemplo. Claro, ¿no? Entiendo a qué te refieres, Sebastián, ¿no? Cuando dices pasaje, pasaje, estás pensando en el cobrador. De hecho, estás visualizando la situación, el contexto, ¿no? Claro, porque pasaje también puede significar este, eh, el precio que cuesta un viaje, un transporte, ¿no? El transporte puede significar el precio o también puede significar el papel impreso que es el comprobante. Puede hacer referencia a ambos, ¿ya? A ver, aparte de esos dos contextos, ¿en qué otro contexto se puede utilizar la palabra pasaje? A ver, dígame. A ver, piensen, a ver. Ya tenemos como calle, ya tenemos como el boleto del transporte. ¿Habría otra forma o ya no habría otra forma de usar la palabra pasaje? A ver, piensen, a ver, ¿dónde más se puede utilizar la palabra pasaje? Hay uno más sobre todo, hay uno más. Ya, a ver, eh, se puede utilizar para hacer referencia a un fragmento de un texto, sobre todo un texto bíblico, sobre todo más en ese contexto, ¿no? Pero se puede aplicar de forma general para el fragmento de un libro, pero más se utiliza para, sobre todo, cuando el libro del que se trata es la Biblia, generalmente. También se puede utilizar como momento en el tiempo, ¿no? Así como se utiliza como fragmento de un libro, también, por ejemplo, yo puedo decir los pasajes de la vida, ¿no? O ese fue un pasaje muy triste de mi vida, por ejemplo. Es decir, para referirte a un espacio de tiempo, ¿no? Creo que ahí la palabra está tomándose sobre todo del sentido de fragmento de texto, se pasa a fragmento de la vida, ¿no? Entonces, las palabras siempre están evolucionando su significado. Muy bien. Por ejemplo, acá, a ver, no consulten el diccionario, ¿ya? Por favor, no lo consulten, porque vamos a tratar de realizar el ejercicio tal cual puede ocurrir en una práctica, ¿ya? Imagina que tienes ese texto. Tú puedes inferir el significado de aquelarre, así no conozcas el significado de esa palabra, porque el contexto te da indicios. El contexto te da señales que te pueden indicar cuál fue el significado de esa palabra. Por ejemplo, acá dice, fue una decisión unánime del aquelarre. Ahora, si dice decisión unánime, ya está implicando qué cosa? Un grupo de personas, pues, ¿no? Cuando tú tienes que decidir algo por tu cuenta, no pensamos en decisión unánime. Unánime se refiere a que todos se pusieron de acuerdo, o sea, un conjunto de personas. Así que aquelarre ya sabemos que debe significar un grupo de personas. Ahora, si sigues leyendo el contexto, tú puedes saber un conjunto de qué tipo de personas es el significado de la palabra aquelarre. A ver, sigue leyendo ese contexto. Cuando dice, por ejemplo, hechizar al campesino que los demandaría por perjuicios a sus animales. No obstante, uno de los brujos desistió de ese consenso. Entonces, aquelarre es un conjunto de qué grupo humano, por decirlo así. ¿De qué tipo de personas? Claro, de brujas o de brujos, ¿no? Sí, exacto. Ahora, acá el contexto dice brujos, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta palabra más hacía referencia para brujas, porque recuerda que antes a cualquier mujer que viviese sola, que fuese mayor y que esté un poco aislada de la sociedad, ya pensaban que era bruja, ¿no? Entonces ya se imaginaban cosas, ¿no? Se imaginaban que se reunían entre ellas para hacer brujería a la gente, todo eso. Eran prejuicios, pues, ¿no? Y por eso surgió la palabra aquelarre. Ahora ya prácticamente no se utiliza esa palabra para referirnos a algo que ocurre en la vida diaria, por decirlo así, porque esas situaciones ya no se piensan de esa manera, pero antes sí, esta era una palabra que sí la utilizaban, ¿no? Entonces, aquelarre podemos inferir su significado partiendo del contexto, ¿no? Básicamente de eso se trata sentido contextual. Muy bien. Claro, mira, acá está lo que te decía las acepciones, ¿no? Que son básicamente contextos en los cuales puede ser usada una palabra. Si tú vas al diccionario de la RAE, en realidad cualquier diccionario serio, te va a presentar varias acepciones para muchas palabras. De hecho, la mayoría de palabras, creo yo, tiene más de una acepción. Por ejemplo, la palabra contingente. Si tú dices contingente y estás en el contexto de tu curso de lógica, ¿no?
¿Qué acepción se está refiriendo? A la primera acepción de contingente, ¿no? Que puede suceder o no suceder. Así se lo utiliza en lógica. Pero también se puede utilizar en ámbitos militares. Y ahí está la acepción número 4 y número 3 y número 4 sobre todo, ¿no? Hace referencia a un grupo de soldados, un grupo de militares, contingente militar, ¿no? Un contingente de policías, puedes decir también. Entonces, la palabra contingente se puede utilizar de muchas formas. Va a depender del contexto para saber a qué acepción se está refiriendo. La palabra suelta, así solita, no significa nada preciso. Puede significar muchas cosas. Tiene su significado en potencia todavía, ¿no? Falta que se actualice en un contexto determinado. Por ejemplo, acá tenemos que dice, debemos contar con un buen contingente de médicos para iniciar el proyecto de la empresa. A ver, te pregunto, ¿cuál de las acepciones de la palabra contingente se está utilizando acá en este contexto? Cuando dice, debemos contar con un buen contingente de médicos para iniciar el proyecto de la empresa. A ver, ¿cuál es la acepción de la palabra que se está utilizando? Dime el número, ¿no? Del 1 al 7. Ya, a ver, por acá Axel dice la número 5, ¿no? La 5 dice grupo, conjunto de personas o cosas que se distingue entre otros por su mayor aportación o colaboración en alguna circunstancia. Claro, o sea, no es cualquier grupo de personas, es un grupo de personas, ¿ya? Pero que se distingue del común. Se distingue del común porque puede dar un mayor aporte en determinada circunstancia. Claro, obviamente, ¿no? Es claro que los médicos no son cualquier tipo de personas, son personas especializadas con un conocimiento especializado que pueden responder mejor a determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un desastre natural, ¿no? O una pandemia. Obviamente los médicos cumplen una función especial que no cualquiera la puede cumplir, por más que quieran, ¿no? Por más que tenga intenciones de ayudar, no lo puede hacer. Por eso acá se está utilizando, como dice Axel, exactamente a la quinta acepción, ¿no? La quinta acepción, correcto. Muy bien. A ver, otro ejemplo. La palabra pingüe, ¿no? La palabra pingüe. Tenemos que puede significar dos cosas. Una sería hacer referencia a la gordura, ¿no? O también a simplemente a la contextura mantecosa, todo eso. Y también puede significar abundancia, ¿no? Digamos que los significados tienen cierta relación, pero ya se utilizan para contextos más específicos, ¿no? Más específicos. Por ejemplo, en este contexto, ¿cuál de las dos acepciones de la palabra pingüe se está utilizando? El empresario invierte más para obtener pingües ganancias. ¿Qué acepción sería? La segunda, ¿no? Exacto, la segunda. ¿Y cómo te diste cuenta? Bueno, porque la palabra pingüe aparecía dentro de un contexto donde estaba, por ejemplo, invertir más y ganancias, ¿no? Entonces, obviamente se refiere a cantidad de dinero. Entonces sería mejor pingües, en la segunda acepción, obviamente, ¿no? Y ya, bueno, acá fácil, ¿no? Su alimentación hipercalórica era la causante de su pingüe cuerpo. Obviamente se está refiriendo a la primera acepción, ¿no? Claro, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque la palabra pingüe aparece al lado de palabras, de expresiones como alimentación hipercalórica. Allá se refiere al cuerpo de un ser vivo, ¿no? Y luego dice cuerpo, así que efectivamente se refiere a la segunda acepción, ¿no? Significa gordo en este contexto más específico. Muy bien. Ya, pero ahora, otra cosa. A veces los escritores, los autores, no utilizan ninguna acepción de la palabra. Es decir, utilizan la palabra con un significado que no está en el diccionario. Cuando se utiliza una palabra de esta forma, estamos hablando de metáforas. Una metáfora, ¿no? Sentido metafórico. Por ejemplo, un autor podría usar la palabra, por ejemplo, no sé, eh, de repente oscuridad, ¿ya? Puedo usar la palabra oscuridad para hacer referencia específica a la sensación o cómo él se sentía cuando lo dejó su enamorada, por ejemplo. Él puede usar la palabra oscuridad para ese sentido preciso. Obviamente, si tú vas al diccionario, la palabra oscuridad no va a significar eso, ¿ya? O puede usar otra metáfora, ¿no? De repente puede usar la palabra, a ver, ¿qué te puedo decir? La palabra riñón, de repente, para hacer referencia lo mal que se sentía o la cólera que tenía cuando la veía con otros, por ejemplo. Entonces,
puede usar las palabras de formas diferentes. Eso se llama metáfora. Si tú vas al diccionario, la palabra riñón no va a significar eso, pero es que el autor lo está usando de forma metafórica. Entonces, tú también tienes que darte cuenta de eso. Esto no pasa tanto en los textos científicos, pero sí, de hecho, puede pasar, ¿ya? Pero también más te puede pasar en los ensayos, en los textos filosóficos, literarios, ahí sí vas a encontrar bastantes metáforas. Entonces tienes que saber interpretar las metáforas, darte cuenta de qué significan. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Dice, las personas frías se burlan del sufrimiento de otros. La palabra fría en este caso obviamente no está haciendo referencia a una temperatura, ¿no? No está haciendo al clima tampoco. Se está refiriendo a la persona, ¿no? Al carácter de la persona. Ahora, ¿cómo era el carácter de esta persona? Se burla, dice, del sufrimiento de los otros. Por lo tanto, la palabra frío, en este caso, ¿qué está significando? ¿Por qué otra palabra se podría reemplazar? A ver, que sea ya el significado más exacto. ¿A qué se refiere con frío? A ver. O fría, ¿no? Fría, a ver. A ver, ¿qué podría significar frío en este contexto? Se burla, dice, del sufrimiento de los... Se burla, ¿no? Se está sufriendo y se burla todavía. Se ríe. ¿Qué palabra podrías usar para referirte a esa persona? Aparte de frías, ¿no? ¿A qué se refiere con fría en todo caso? A ver, dime. Claro, cero sentimientos, ¿no? Ya, lo otro no, porque no estamos hablando de temperatura. Estamos hablando de sus sentimientos, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Cero sentimientos. O sea, podemos decir insensible, ¿no? Insensible es lo que es básicamente lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Esa es una frase, ¿no? Es una frase que hace referencia a eso. Por ejemplo, otra cosa. En sentido contextual, te pueden plantear también que tú aclares qué significa una frase. Por ejemplo, en un texto te puede venir eso, no tiene sangre en la cara. Te puede venir eso, te puede venir esa frase. Entonces, tú viendo cómo está el texto, debes interpretar a qué significa esa expresión. ¿Qué significa no tiene sangre en la cara según el contexto? ¿Ya? Según el contexto. A ver, acá dice, en los desfiles, algunas modelos se ven frías al lucir los trajes. Entonces, ¿acá de qué está hablando, no? Cuando usa la palabra frías. ¿Se refiere a quiénes? A las modelos. En los desfiles, dice. A ver, claro, sin ánimo, sin chocolate, claro, exacto, exacto. Esa es una forma también exacta de precisarlo, ¿no? Claro, porque si hablamos de desfile, en un desfile la modelo obviamente camina, ¿no? Camina en la pasarela, pero todo este caminar está trabajado, no es simplemente como nosotros caminamos en la calle, no, es un caminar trabajado, que además lo que busca es que tenga gracia, que se vea natural, ¿no? Natural, con gracia. Y acá al decir frío se refiere al opuesto. Entonces puede decir, no, sin gracia, sin ánimo. Exacto, exacto. A ver, ¿qué palabra han usado acá? Acá han usado la palabra apáticas, desganadas, claro, sin ánimo, lo que tú dijiste. O sin gracia también podría llegar a ser, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, básicamente eso es sentido contextual. Así de sencillo. No hay mucho más que ver en realidad. La estrategia de resolución es que obviamente tú tienes que leer primero el texto de forma atenta, concentrada, obviamente siempre, ¿ya? También puedes subrayar lo más importante, eso ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Vimos subrayado todo eso, también lo puedes aplicar. Pero sobre todo vas a subrayar aquella palabra que te están pidiendo su sentido contextual, ¿no? Si hay una pregunta que dice, en el texto, la palabra tal, ¿qué significa? Entonces tú tienes que regresar al texto y subrayar esa palabra que te están pidiendo, ¿no? Claro, en el examen virtual no se puede hacer eso, pero sí la puedes identificar, eso sí, la identificas en la pantalla, ¿no? Una vez que identificas la palabra, lo que haces es analizar en qué oración aparece, pero a veces no basta solamente analizar la oración en la que aparece. A veces tienes que tomar en cuenta todo el texto completo para que puedas precisar el significado de una palabra o la frase, ¿no? O esta frase qué significa también puede ser. Muy bien. A ver, ejemplo. A ver, primero leen el texto y la palabra que te van a pedir aclarar va a ser esta. Crecen sin control. Pero adicionalmente, yo te voy a pedir que me aclares en qué sentido se utiliza la palabra común, ¿ya? Y en qué sentido se utiliza la expresión no se dan cuenta. A ver, lee el texto y ten en cuenta estas frases, estas palabras, ¿ya? Ten en cuenta estas palabras. Oye, y frases también. Muy bien. A ver, le voy a dar tiempo, ¿ya? A ver, unos segundos para que leen y puedan analizar el significado de esas palabras subrayadas, ¿ya?
Ya, a ver, vamos a ver. Has tenido tiempo para leer y para analizar, ¿no? Las palabras subrayadas. A ver, la palabra, la expresión crece sin control, lo vamos a ver después porque la pregunta va a ser sobre eso. Quiero que me digan la palabra común, porque la palabra común se puede usar de muchas formas. Yo, por ejemplo, digo, tengo en común contigo que nos gusta el mismo equipo, por ejemplo. Ya, acá, por ejemplo, dice probable, ya. A ver, dice, el cáncer de seno es más probable en las mujeres. Ya, claro. Generalmente, ¿no? O sea, con mayor incidencia. Esa sería, ¿no? La idea. Con más incidencia, ¿no? Más probable es que le den a las mujeres, ¿no? Claro, ¿no? Exactamente. Y la expresión no se dan cuenta. A ver, generalmente, si tú escuchas, no se dan cuenta así de forma aislada, ¿tú qué interpretas? Ah, que la persona fue distraída, ¿no? Estaba distraído y no se dio cuenta que pasó el carro, por ejemplo. Pero en ese sentido lo utilizan acá o no. Ya, por acá me dicen que sí, ya. ¿Seguros? A ver, fíjense bien, ¿ah? ¿Qué cosa es lo que no se dan cuenta las personas? A ver, lea ahí, ¿qué dice ahí? ¿Qué cosa es lo que no se dan cuenta? Que los hombres tienen tejido mamario. Ahora, una persona no se da cuenta que tiene tejido mamario porque fue distraído, porque no lo vio bien. Así como cuando tú no ves que un carro se te va a cruzar. No, pues no. Entonces, cuando dice no se dan cuenta, ¿a qué se refiere en realidad? A ver, ¿cómo podrían, claro, exacto. Que no saben, ¿no? Ignorancia. Exacto. No, no está diciendo eso, ¿ah? Está hablando de tejido mamario, que es diferente. Es diferente. Diferente. Claro, pero tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con no saber. Con ignorancia se puede decir. Ignorancia no en el sentido de que son personas ignorantes, no, no, sino que no saben ese conocimiento en preciso, ¿no? Ese conocimiento preciso no lo saben. Eso también se entiende como ignorancia, ¿no? Entonces, claro, se refiere a eso, ¿no? A no conocimiento, a ignorancia. ¿Ya? Entonces, así se tiene que trabajar estos ejercicios. Tienes que analizar, sobre todo, a qué sujeto se le está aplicando, ¿no? El no se dan cuenta. Las personas no se dan cuenta de qué, de que los hombres tienen tejido. Entonces se refiere a ignorancia, ¿no? A falta de conocimiento. Muy bien. Ahora, vamos a ver la expresión crecen sin control. ¿A qué se refiere con las células? ¿No? Las células crecen sin control. ¿En qué caso? En el caso de los cáncer, ¿no? Del cáncer, mejor dicho. Entonces, a ver, ¿a qué se puede estar refiriendo? ¿Cómo lo podría intercambiar entonces esa expresión? A ver, ¿por qué frase? A ver, ¿cuál sería la clave? Ya, a ver, por acá me dicen avión. Proliferación anormal, ¿no? Claro, sobre todo porque se está refiriendo al cáncer y por el conocimiento previo que cualquiera puede tener. El cáncer justamente es eso, ¿no? El tumor es eso, es crecimiento celular, ¿no? De manera incontrolada, ¿no? Entonces, efectivamente, la clave es la A. No puede ser la B porque dice mesurado. Mesurado quiere decir controlado, ¿no? O sea, no sería algo grave. La B dice provechosa, no, pues, ¿no? ¿Cómo va a ser provechoso? Nadie se beneficia de eso. Eficiente no, porque el cuerpo se está haciendo daño, así que eficiente no es. Y puede ser la E, porque de hecho la reproducción de las células, la multiplicación es una actividad celular, pero el problema es que la E es muy genérico, pues, o sea, simplemente esa actividad, se puede referir a cualquier tipo de actividad. La que es más precisa es la A, esa es la actividad en particular a la cual se está refiriendo, una proliferación anormal, ¿no? De las células en el tejido. Muy bien. Entonces ahí sería la respuesta. ¿Ya? A ver, tenemos tiempo de sobra. Podemos hacer todo la miscelánea sin ningún problema. Así que voy a empezar a compartirles el quizzes, ¿ya? A ver un ratito. Ahorita les paso el link. Si tienen alguna duda, me avisan. Por si acaso, antes de pasar al quizzes. Recuerda que la pregunta de sentido contextual te puede plantear la palabra o la expresión en mayúscula, pero también puede ser entre comillas, puede aparecer entre comillas y en minúscula. De esas dos formas se puede plantear este tipo de ejercicios. ¿Ya? Ahorita les paso el enlace. No, sin nombre, ya no me hago problemas ya. Sin nombre es más fácil. Sí, yo no me complico ya.
Más sencillo. A ver, van entrando. Además que al final la mayoría no pone su nombre. Entonces, para qué pongo el nombre? Al principio sí ponen su nombre. Al principio sí. Después pasan las semanas y ya no ponen su nombre. No sé qué les pasa. Se olvidan su nombre, no sé qué pasa. A ver, si no te carga, puede ser la internet, tienes que esperar, darle paciencia. O si no, vuelve a intentarlo. A veces sí demora en cargar. A veces demora en cargar. Pero como hay tiempo de sobra, les voy a dar tiempo, un minuto para que vayan entrando, para que su máquina cargue. Ya voy a mandar otra vez. Ah, verdad, por si acaso, me estaba olvidando. Yo les había compartido hace unas semanas un drive, ¿no? Ya, hoy día pienso subir material a ese drive. Les voy a volver a pasar el link por si acaso. ¿Ya? Mientras voy esperando que entren, voy a pasarles ese link. Todavía no está, pero ya hoy día en la tarde les mando, ¿ya? A un ratito. Ya, todavía no está el material por si acaso, pero lo voy a compartir en la tarde. A partir de la tarde va a estar. ¿Ya? Ahí está el drive. Ahí está el drive. Para que mañana, si quieren, lo revisan, ¿ya? Porque de repente un poco tarde lo voy a subir. Es retroalimentación de ejercicios. ¿Ya? Ya, la última, para los repasos, ya, ahí les voy a dejar con nombre, ya está bien. Ahí sí. Pero obviamente no quiere decir que pueden poner cualquier cosa, ¿no? Ustedes saben que eso está grabado. Saben que las clases se graban. ¿Ya? Así que confiando en ustedes, lo voy a dejar así. Para la próxima, para la finales, digo, para los repasos. Ya. Listo. A ver, ya son 25, ya, sobrado. Por si acaso voy a volver a compartir el link del Quizzes por si alguno se desconectó. Ya, ahí está. Y voy a dar iniciar, ¿ya? Un poco complicadas, ¿ah? No se vayan a confiar. Un minuto, definiciones. 15 segundos. A ver, por acá están diciendo que se equivocaron. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a revisar esto. Acá cuando es definiciones, es casi fijo que lo va a hacer por descarte. Es casi fijo. Pero solo tres se equivocaron. Solo tres. Ya. La mayoría acertó. Muy bien. Claro, mira, acá te habla de empresas, retiro de acción, se refiere a cuestión de dinero, ¿no? Monetaria, ganancia. Y si tú ves las alternativas, solamente hay una que puede hacer referencia a lo que es el dinero, ¿no? Que sería la primera. A ver, a los que marcaron la primera, ¿qué palabrita de esa definición claro, exacto, ¿no? Claro, la palabra ruina hace referencia a lo material, a los bienes. ¿No? Estoy en la ruina, por ejemplo, esa expresión, estoy en la ruina, se refiere a los bienes materiales, ¿no? Así que esa era la única posibilidad. Claro, una empresa está en ruina también, ¿no? Claro. A ver, analogía. Ese está medio complicado, ¿ah? Piénsenlo bien.
10 segundos. A ver, pues vamos a ver qué tal les digo. Por acá me decían alegría vacante. Creo que era ha sido subjetivo, o sea, se han planteado por su situación, pero no. Ah, ya, bueno, solo tres marcaron eso. Ya, más marcaron nervios examen. Ya, ahorita les explico, tranquilo. Si han marcado nervios examen, ya, es porque lo han visto como causa y efecto, ¿no? O mejor dicho, como efecto causa, sí, efecto causa. Ya, claro. Pero recuerda que en lo que es analogías, debemos plantear esta relación, si lo puedes hacer de manera más precisa es mejor todavía. Claro, es cierto que la relación es de efecto causa, pero hay algo más, porque no es una simple relación de efecto causa, sino que además hay una motivación, ¿no? No es, digámoslo así, una consecuencia accidental. No es algo que sucedió porque como un efecto colateral, ¿no? Sino que cuando uno cuenta un chiste, está buscando como objetivo que el que escucha, el público, se ría. Es el objetivo del chiste, provocar la risa en la persona. Esa es la relación en realidad de la palabra chiste-risa. ¿Ya? Ahora, espera, pero ahorita te explico por qué razón es la B. Ahorita te explico, mira. Lo que se debe plantear sí o sí es que la relación sea de el objetivo, ¿no? El por el cual se hace algo. Se cuenta un chiste para lograr esto, para lograr eso. ¿Ya? Puedes ir por descarte, mira. Si tú dices amor, suspiro, no, pues el objetivo, porque el objetivo final del chiste es causar la risa, es su principal objetivo, es el principal objetivo del chiste. Acá no, pues, ¿no? El principal objetivo del amor no es generar suspiro. Eso puede ser un efecto colateral. Ya. El examen, sí, claro, el examen puede producir nervios. De hecho, que sí puede, ese puede ser uno de los efectos del examen. Pero yo te pregunto, ¿ese es el objetivo? ¿Ese es el objetivo que existe para que te tomen un examen? O sea, el que hizo el examen ese era su objetivo, ponerlos nerviosos. La UNI, la UCAT dice, nuestro objetivo es ponerlos nerviosos. Una cosa es que ocurra y otra cosa es que ese sea el objetivo del examen, ¿ya? Para que sigas pagando. Ah, bueno, pero en todo caso ese no sería el objetivo, pues, sino que el objetivo sería seguir ganando dinero. ¿Ya? Entonces tampoco funciona, ¿no? No se puede justificar que marques la D. Si marcaste la D es porque no lo planteaste como el objetivo, lo planteaste solamente como efecto causa, solamente de esa forma. Vacante de alegría tampoco pasa lo mismo que examen nervios. Además, en todo caso, podría ser ingreso, ¿no? El ingreso sí produce alegría, pero la vacante no, porque es como decir auto, cualquier cosa. O sea, una cosa es obtener una vacante y otra cosa es vacante, así sola. Vacante, además, ¿qué significa? Es un espacio libre, nada más. Es un espacio libre que puede ser ocupado por alguien. Eso significa vacante. Eso no tiene como efecto la alegría, ¿ya? A ver, lágrima, llanto, no, al revés sería, ¿no? El llanto produce lágrimas. En todo caso, no hay forma. Ahora, la segunda, ¿ya? Claro, yo entiendo que así, digamos, de forma general, no se plantea esta misma relación, o en todo caso no sea exactamente tal relación, pero sí tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque la arenga es lo que hace una persona frente a un público, lo mismo que pasaba en el chiste. El chiste se cuenta a un público, ¿ya? La arenga lo hace una persona con el objetivo de animar al público, de que el público se anime, se alegre en un meeting, en un concierto, lo que sea. Entonces, yo sé que exactamente no es aplauso, yo lo sé, pero es al menos la única alternativa en la cual la arenga sí puede estar buscando generar aplausos en la gente, porque el aplauso, ¿qué es? El aplauso es una expresión del ánimo de la gente, ¿ya? Claro, si ponía motivación, de repente sería mejor incluso la alternativa, pero tú recuerda que acá tú tienes que marcar por descarte. Por descarte es un método seguro justamente por eso, porque a veces de repente en el ejercicio, ya, en el ejercicio, la relación no sea totalmente exacta, pero por descarte tú te das cuenta que es la que más se aproxima. Por eso siempre te he recomendado que en lo que es definiciones, en lo que es y prácticamente en todos los ejercicios, tú tienes que de alguna manera aplicar el descarte, siempre, porque puede pasar que ocurra ese momento subjetivo, como está ocurriendo acá.
Y te puede pasar en el examen, ¿no? Ese momento subjetivo en el cual tú digas, no, pues es que no me parece tan directa la relación. Claro, pero de repente es porque no te has dado cuenta lo que tenía en mente la persona que hizo el ejercicio. Esta persona ha pensado, bueno, al menos la única alternativa que sí plantea esto del objetivo, o sea, el objetivo de la arenga es generar ánimo y por lo tanto aplausos en la gente, es la única que mantiene esa relación con la premisa par, ¿ya? Por eso le dije que estaba difícil, por eso le dije que estaba complicado esto, ¿ya? Pero al menos se entiende que es la única que plantea esta relación, las demás no lo plantean siquiera, ¿ya? Así que si aplicabas Descartes, sí o sí ibas a llegar, siempre y cuando hayas planteado bien la relación, eso sí. A ver, la siguiente es precisión léxica. Sí, a ver, cuidado, ¿ah? No marquen rápido esta, no se apresuren, analicen bien. Ya, a ver, 10 segundos. Ya, vamos a ver qué tal les ha ido. Les voy diciendo que esta pregunta en otros salones les fue muy mal. Muy mal les fue. A ver, vamos a ver qué tal les fue a ustedes. Vamos a ver si marcaron la diferencia. Pero miren, ¿ah? Al menos 4 marcaron la respuesta correcta. Yo le he presentado esto en 3 salones y de los 3 salones solamente un alumno respondió bien. Solo un alumno respondió bien esta pregunta. Así que es el mejor salón. Ese es el mejor salón. Exacto. Miren, fíjense. Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. Ya sabía que iban a marcar esto rápidamente. Por eso le dije, no se apresuren. Y mientras lo decía sonaba, puc, 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 que habían marcado, que estaban marcando. Ya, mira. Testificar, claro, ¿no? ¿Qué significa testificar? Cuando una persona da el testimonio, ¿no? Da el testimonio, ¿no? Es decir, dice lo que él ha visto, porque él es testigo. Entonces uno dice, ah, claro, entonces esa es la respuesta, pues el toque, ¿no? Fácil. Mira, te explico lo que pasó. Analiza bien el contexto, analiza bien el contexto. El testigo, ¿ya? Fue citado para asistir ante el juez. Asistir ante el juez. No está precisando que él va a ir para dar su testimonio necesariamente. Porque recuerda que generalmente los testimonios se dan de forma escrita, es un documento. Una persona puede ser citada ante el juez incluso si ya dio su testimonio. Lo pudo haber hecho antes o lo pudo haber hecho después. ¿Ya? Claro, una persona, de hecho, te citan así haya dado tu testimonio. Eso puede pasar. Acá te habla de que está citado. ¿Qué significa citar? ¿Qué significa citar a alguien? Decirle, anda a esa hora, a ese lugar. Eso es citar. Entonces, acá te habla de ser citado ante el juez, sobre todo. No te está diciendo para dar su testimonio. Eso ya lo pudo haber hecho antes incluso. Ya, entonces, la palabra que buscamos, ¿qué debe significar? ¿Qué debe significar? Cuando el juez te pide que te presentes, ¿no? Y eso lo haces obviamente por obligación, eso es algo oficial, es algo que se da dentro del derecho. El juez te puede obligar a presentarte a determinada hora, a determinado lugar ante el juzgado, ¿ya? La única palabra que significa exactamente eso que te acabo de decir y lo puedes consultar en el diccionario es la palabra comparecer. Comparecer es presentarse ante una autoridad y sobre todo si es un juez. Y justamente acá habla de citar. Si acá el contexto hubiese hablado de tenía que contar lo que pasó, ahí sí, pues, ahí sí es testificar. Pero no. Claro, pero mira las otras excepciones de la palabra. Mira, creo que es la segunda o la tercera. Entonces, la palabra comparecer se aplica específicamente, sobre todo para un juez, ¿ya? Para un juez, para un juez. La única palabra que tiene esa acepción precisa. Las demás no lo tienen. ¿Ya? Las demás no lo tienen. Por ejemplo, acudir no es muy genérico.
¿no? Acudir es muy genérico. Confesar es si él fuese el culpable. Carear, ¿qué significa carear? Es cuando se pone a dos sospechosos cara a cara para que entre ellos se contradigan, ¿no? Porque van a dar testimonios diferentes, van a declarar cosas diferentes. Entonces, para que se contradigan uno con el otro, entonces se hace el careo. Eso sobre todo lo hace la policía, ¿ya? Es el careo. Y testificaría, bueno, es lo que usted ya vimos antes también, ¿no? Esta palabra. Entonces era comparecer. Estaba difícil, yo le dije, esta práctica está más difícil que las otras. Está a nivel examen de admisión o hasta más quizás. Ya, a ver, antonimia. Por descarte, ¿ah? No te olvides del descarte. Ya, a ver, vamos a ver. Acá ha marcado la mayoría bien. La gran mayoría ha marcado bien. Completaste la frase, ¿no? Porque te salió bien. Claro, mira, por descarte, mira, te está hablando de docentes que sienten indiferencia entre los problemas educativos. No son problemas personales. No es que a su compañero o su colega le pasó algo muy malo, no, no, no. Habla de problemas referidos a su profesión, ¿no? Y la indiferencia sería que no le interesa, no le importa. Entonces, la única posibilidad era interés, porque las demás se refieren a cuestiones emocionales, ¿no? Si te pasa algo personal, muy malo, ¿no? Ya, ahora, yo sé que seguramente algunos no marcaron interés, porque la palabra interés también puede ser un poco genérica, ¿no? Quizás. No sé si sintieron eso cuando marcaron interés. Es un poquito genérico, porque interés tiene varias acepciones, es muy amplio, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Creo que hay otra palabra mejor, ¿no? Que interés. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay una palabra mejor o no? Habría una palabra mejor para hacer referencia. Exacto, exacto, Brian, exacto. La palabra preocupación creo que sería mejor en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema, es interés hacia un problema. Entonces, la palabra preocupación sí creo que podría funcionar mejor en este contexto, pero igual, por descarte tú tenías que llegar a interés, porque, a ver, apego se refiere a la dependencia emocional de una persona hacia otra persona. Aflicción es cuando estás triste por algo malo que ha pasado, ¿no? Entonces, la única forma es que sea interés, ¿ya? Recuerda que el descarte es muy importante, porque puede aparecer ese momento subjetivo, ese momento no tan específico, y vas a tener que elegir la mejor alternativa, ¿ya? A ver, conectores. 10 segundos. A ver, voy a aprovechar este ejercicio para volver a explicarles cómo se trabaja cuando hay doble conector junto, ¿no? Eso les expliqué la semana 5. Ya, igual la mayoría de con la respuesta, pero igual lo voy a explicar como una especie de repaso, ¿ya? Mira, cuando te viene doble conector seguido, hay una forma fácil de resolver esto. Hay una forma muy fácil. Mira, vamos a ponerle el número. Este va a ser el número 1, este va a ser el conector número 2.
Vas a comenzar por el conector número 2. ¿Por qué? Porque vas a plantear que esto de acá es un caso de coma hiperbática, ¿no? La famosa coma hiperbática, ¿ya? Eso quiere decir que este conector, sus ideas van a estar separadas por esta coma hiperbática, porque siempre va después, ¿ya? Por lo tanto, para saber qué conector vas a usar en la número 2, vas a leer lo de acá. Me encanta comer golosinas. Primer enunciado. Segundo enunciado, eliminaré todo producto azucarado de mi despensa. Entonces, si tú dices, me encanta comer golosinas, y luego dice, eliminaré todo producto azucarado, obviamente es concesivo, pues, ¿no? A pesar de que me encanta comer golosinas, eliminaré todo producto azucarado de mi despensa. Entonces, acá hay un concesivo, sí o sí, acá, concesivo. Y luego vas a trabajar el primer conector, el que está acá. ¿Cuáles son los enunciados de este primer conector? Mira, es el que está antes, la idea que está antes, y la idea que está después de la coma. Esas son las ideas que une este primer conector. ¿Qué ideas son? A ver, debo iniciar una dieta balanceada. Eliminaré todo producto azucarado. Es conector de consecuencia. Debo iniciar una dieta balanceada. Como consecuencia, o entonces eliminaré todo producto azucarado. Claro, es la consecuencia. Y luego dice, en ella colocaré adición, pues, ¿no? Y en ella colocaré los productos saludables. Entonces, así se resuelve, ¿ya? Esto lo vamos a volver a ver cuando nos hagamos repaso. Voy a volver a plantear un ejercicio con doble conector para volver a recordar ese tema. Muy bien. Eliminada. Si lo pueden hacer antes, mejora. 10 segundos. Ya, a ver, cuando dice colombófilo, se refiere al arte de criar palomas mensajeras. ¿Ya? Se podía inferir, ¿ah? Se podía inferir. Ya, ya, a ver, 10 han marcado la respuesta correcta. A ver, esos 10 que marcaron las 5, ¿por qué criterio fue? ¿Redundancia o impertinencia? ¿Qué criterio utilizaron para eliminar ese anuncio? Impertinencia, ¿no? Ya. ¿Alguno dijo redundancia? No digo que esté mal impertinencia, pero alguien pensó, ya, ya está bien. Es que en realidad, mira, si te fijas, se puede pensar de dos formas. Sí, mira, puede ser impertinencia porque el tema es básicamente el precio que alcanzó, la cantidad de dinero que alcanzó en la subasta esta paloma, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo se llama esta paloma? Armando. El precio, la cantidad de dinero que llegó a costar esta paloma. Y la 5 no habla de ese tema, ¿no? Así que podría ser impertinencia, pero también puede ser redundancia, porque la 5 es muy genérico, ¿no? Habla de los logros, ¿no? Superó las expectativas, pero no te da información en sí concreta, porque si te fijas bien, por ejemplo, la uno dice, ni el más optimista esperaba el resultado.
O sea, superó las expectativas, pues, o sea, también se puede plantear como redundancia también. Podría ser. Y puede venir a veces sí, porque ¿sabes lo que puede pasar? Que el que hace el ejercicio en su mente de repente está pensando impertinencia, pero sin darse cuenta, o sea, él planteó igual la impertinencia, la planteó bien, pero sin darse cuenta también se puede interpretar como redundancia. Eso puede pasar. La cuestión es que el ejercicio igual sí o sí tiene que dar como respuesta a las 5, sí o sí, sea si lo ves como impertinencia o si lo ves como redundancia. Ahí no hay ningún problema. O sea, sí o sí tiene que ser las 5, porque si te pones a ver de la 1 a la 4, el tema es bien específico. Es la cantidad de dinero que logró esta paloma en la subasta. Ahora, la 4 me dirán, pero la 4 no te habla de la subasta. No, sí te habla, ¿sabes por qué? Porque te dice, te explica por qué motivo llegó a costar tanto. O sea, sí te habla sobre ese tema, sobre la subasta, ¿ya? En la 2 se refiere a la cantidad de dinero que alcanzó, ¿no? Y la 3 te dice quiénes fueron los que lo compraron, fueron de China. Entonces sí te da información sobre esta subasta, ¿ya? Para terminar, la última, plan de redacción. 10 segundos a las 6, ¿no? No sé si quiero ver ese partido, la verdad. La verdad no sé. A ver, vamos a ver. Ups, me adelanté, ya. Ya, la mayoría marcó correcto, ¿no? Claro, se empieza con la 4, después con la 3, porque ahí está la relación de todos los hombres griegos, pero primero la 4 porque habla de Grecia en general. Luego sigue la 1 porque te dice cómo la utilizaban, ¿no? Para explicar fenómenos naturales, diferencias culturales, o sea, de qué trataban esos libros de mitología, ¿no? De forma genérica, cómo la utilizaban en su vida cotidiana, en su historia. Y luego nos quedaría la 2 y la 5. Obviamente primero va la 2 y luego la 5, porque la 5 tiene rastro verbal. Dice esta épica homérica, dice. Esta épica homérica, así que se está refiriendo a la Iliada, ¿no? Ah, aunque dice Iliada y Odisea, ¿no? Creo que ahí hubo debieron poner en estas épicas homéricas. Creo que ahí fue el pequeño error de redacción, pero es un tema que igual se puede entender, porque dice esta épica, ¿no? Claro, muy bien. Pero ustedes están hablando del partido, yo estoy acá hablando del ejercicio, ustedes están comentando cómo va a jugar Perú, qué formación va a tener. Mira, si va a jugar Ramos, ya, pues ya, ni pienses que hay chance, ni pienses que hay chance. Listo, listo chicos, entonces nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Bueno, habrá que ver si juega o no juega. Yo escuché en la mañana que sí iba a jugar, así que bueno, no sé. Listo chicos, voy a dejar de grabar y nos vemos la siguiente semana que ya empezaríamos a ver lo que es compatibilidad de inferencia juntos, ¿no?